Prepárate porque hoy vamos a explorar uno de los escándalos más grandes del mundo del entretenimiento. Ya sé que te sabes todo sobre el caso de Diddy, el magnate del entretenimiento que durante años fue una figura prominente del éxito y el glamour y que ahora está envuelto en una tormenta de nuevas acusaciones que no tienen nada que ver con la música. Pero las nuevas acusaciones que salieron a la luz en las últimas horas son incluso peores que las anteriores porque vienen repletas de detalles y sobre todo apuntan también a otras celebridades. Y ya te voy avisando que esto no se queda acá porque el abogado encargado prometió que esto va para largo y que van a ir tirando info en la medida que puedan. Así que agárrate bien fuerte porque lo que se viene es picante, lleno de data suculenta y definitivamente no apto para corazones débiles. Okay, here are the nominees for the best villain. To the after party alone. Yeah. Good, you're doing so good. I just want to say, everyone will suffer. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y seguimos con el tema del momento que parece no acabar nunca. De hecho, va a acabar, entre comillas, después de mayo, porque en mayo empieza uno de los grandes juicios que se le vienen a este hombre. Así que hasta mayo, como mínimo mayo-junio, vamos a tener data a lo loco. Como esto que acaba de salir a la luz, que, bueno, es bastante perturbador porque incluye a MTV, parece ser que a Jennifer López y una persona, entre otros, de solamente 13 años. Diddy, una figura que siempre estuvo rodeada de controversias y rumores, ahora enfrenta 7 nuevas demandas civiles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Estamos hablando de acusaciones de abuso de todo tipo y un montón de otras cosas que no te puedo decir porque YouTube viene y me da una patada en la cara. Así de grave está la cosa y sobre todo ya venimos teniendo algunos problemitas con YouTube que cuento un poquito lo que está pasando y me dice no podés hablar de eso o me ponen restricción de edad o básicamente el video se cae a pedazos. Así que como siempre les recuerdo que si hablo un poco raro no es porque yo soy un poco raro, es porque intento decir lo que quiero decir sin que el señor YouTube se ofenda. En este caso hablan de incidentes que se habrían dado entre el año 2000 y el 2022. O sea, 22 años de historia oscura y aparentemente impune. Y lo más fuerte de todo esto es la diversidad de las víctimas. Hay hombres, hay mujeres y lamentablemente, como ya dijimos, de todas las edades. Y esta persona que te dije de muy pocos años afirma haber sido agredida en una fiesta posterior a unos premios de MTV. La magnitud de estas nuevas demandas es similar a las anteriores en el sentido de que el modus operandi básicamente es siempre el mismo. ¿Han hecho cosas horribles con estas personas? Sí, pero ¿cómo? Bueno, sustancias en las bebidas, etcétera, etcétera, y luego estas personas quedan completamente manejables o, bueno, completamente que no pueden defenderse. Según los documentos que se presentaron, se especifica que se usaba rohypnol, una sustancia asociada, claro, con este tipo de crímenes donde la persona queda completamente incapacitada. O sea, podés hacer con esa persona lo que quieras. Pero la demanda se pone incluso mucho más compleja cuando se empiezan a entender algunas cosas que hasta este momento no estaban claras. ¿Por qué 1000 botellas de aceite para bebé? ¿Cuál es la explicación? ¿Estar bien lubricados? No, la explicación es mucho peor. Había un sistema de abuso en el cual se usaba esta sustancia rohypnol junto con el aceite. ¿Por qué? Para que se pueda absorber a través de la piel. O sea, ni siquiera tenías que tomarte algo. Si estabas tan tranquilo pensando, no me voy a tomar nada porque me van a meter algo en la bebida, no importa, te lo van a meter por donde fuera. Y esto suena como una película de terror, parece que fuera una broma, pero así de retorcido viene siendo este caso. Es un capítulo más en la historia de cómo alguien con mucho poder y ninguna moral logró evadir las consecuencias durante años, pero parece que esta vez el castillo se le está empezando a derrumbar. Estos incidentes, como bien decía, habrían ocurrido en un contexto de fiestas privadas o after parties de eventos como los VMAs, los premios de MTV y otros espacios donde Diddy se movía con total libertad y sin preocuparse por las consecuencias. Lo más escalofriante de todo es pensar en cuántas otras historias podrían haber sido silenciadas durante años por el miedo, la presión y el poder que alguien como Diddy ejerce, porque como suele pasar en estos casos, el problema no es solo el abuso en sí, sino la red de complicidad que lo permite y lo tapa.
Amigos, queridos frikis del carajo, lo que estamos viendo es apenas la superficie de un océano de mierda que está empezando a salir a la luz. Ahora hablemos de un señor llamado Tony Buzbee. ¿Quién es? Una persona que debe tener unos huevos de acero porque es el abogado que está detrás de estas nuevas demandas. O sea que si hay alguien dispuesto a derribar el imperio de Diddy, que incluye mucho más a su alrededor, es justamente este hombre. Buzbee no es un abogado cualquiera, es lo que se conoce como un tiburón, pero un tiburón que cuando muerde no suelta. Este mismo tipo detrás de quién fue, por ejemplo, te voy a dar un solo nombre, que vas a decir, uy, bueno, puede ser que estemos ante el héroe de esta historia. Este señor fue contra Harvey Weinstein. Y ahora apunta a destrozar a Diddy. En una entrevista reciente con NBC News, Buzbee dejó bien claro que esto no va a parar. Dijo textualmente: esperamos presentar demandas semanalmente mientras siguen recolectando evidencia. O sea, prepárate, porque esto apenas está empezando y cada semana puede traer más bombas contra Diddy. Y ese dato es tremendo porque no solo implica que hay más víctimas dispuestas a hablar, sino que el círculo de complicidad alrededor de Diddy también se está rompiendo. Es como si finalmente se hubiera abierto la caja de Pandora y todas las verdades sucias estuvieran saliendo a la luz. El señor Tony ya presentó la semana pasada 6 nuevas demandas. Y esta semana cayeron otras 7. Hay que aclarar una cosa que ya la dije muchas veces, pero para tener en cuenta, cada demanda no significa que sea una persona aparte. Como hubo una demanda con 120 personas que se juntaron, algunas de estas demandas pueden incluir a más de una persona, a una sola persona, en cualquier tipo de combinación, digamos. Por lo tanto, no significa esta cantidad de víctimas, significa demanda en sí misma. Perdón que a veces cuento las cosas como si ustedes fueran niños, pero trato de explicar todo para que quede completamente claro y no haya ningún tipo de duda. Así que visto y considerando que salieron 100 y pico antes, ahora hay una, otra, ¿cuántas potenciales víctimas pueden existir? Y recordemos una cosa, estamos hablando de un tipo, de decenas, cientos de tóxicos de la industria. Esto significa que las víctimas podrían ser infinitas. Lo importante de este señor Buzbee es que tiene la reputación de llevar las cosas hasta el último, hasta el final. El tipo no se queda, por lo menos no se ha quedado nunca a medias. Puede ganar, perder, de hecho ha ganado muchísimos casos muy importantes, pero el tipo llega hasta el final. Con lo cual esto va a ser una batalla que va a llegar hasta las últimas consecuencias. Aclaro esto porque hay mucha gente preocupada con que este caso quede en la nada o todo se caiga a pedazos. No, señores, tenemos aquí al hombre para el trabajo. Un dato interesante y a recalcar es que en esta demanda, otra vez, no solamente hay mujeres. 2 de los demandantes, en este caso, son hombres que también aseguran haber sido víctimas de lo mismo que las mujeres vienen contando hace tiempo. Por lo tanto, esto ya no es el típico caso de abuso de poder contra mujeres vulnerables. Esto va mucho más allá. Estamos hablando de un patrón de comportamiento depredador que no discriminaba a nada ni nadie. Uno de los demandantes relató que fue drogado en una fiesta privada y que al despertarse se encontraba en una situación completamente fuera de su control, con Diddy obviamente aprovechándose de su estado. Y es acá donde se ve claramente la estructura de poder. Fiestas exclusivas, invitados seleccionados y un anfitrión que parecía tener carta blanca para hacer lo que quisiera. Y acá entendamos una cosa, están las preferencias de esta persona, ¿no? De Diddy, pero por otro lado también hay una cuestión de poder. Es como cuando un perro se monta a otro, los dos machos, no significa que el perro sea gay, significa que básicamente hay una dinámica de poder. En este caso también sería una forma, podría ser, ¿no? Porque no estoy diciendo que no sea, que no sea gay, de pronto lo estaba disfrutando, pero muchas de las cosas que pasaban en esta fiesta son simplemente dinámicas de poder, como lo del huevo, que ya hemos visto en un videito que acabamos de sacar hace un par de días. El detalle más interesante de estas demandas es que uno de los elementos que nos arroja es que Diddy se sentía intocable. El tipo ha hecho cosas de todo tipo, nefastas, de lo peor, pero lo hacía en cualquier lado, en cualquier evento, en cualquier situación y rodeado de muchísima más gente súper famosa, súper poderosa. Por lo tanto, tenemos 2 opciones. O el tipo era el hombre más poderoso de la galaxia o estaban todos involucrados. Te dejo que me comentes por ahí abajo cuál es tu teoría. Y claro que sí, como era de esperarse, el equipo legal de Diddy salió a intentar apagar este incendio con una manguera de mentiras. La respuesta no se hizo esperar y, fiel a la fórmula clásica de los poderosos en problemas, negaron categóricamente todo. Su abogado, Mark Agnifilo, dejó un comunicado en el que aseguraba que Diddy nunca ha agredido a nadie, hombres, mujeres, adulto menor, etcétera, lo que sea.
él nunca jamás le hizo nada a ningún ser sobre esta tierra. Y que por supuesto confían plenamente en el sistema judicial y en los hechos que según ellos demostrarán la inocencia de Diddy. O sea, el mismo discurso que ya escuchamos 1.000 millones de veces, siempre apostando a que el dinero y el poder les permitan esquivar las consecuencias. Pero acá viene la parte que verdaderamente da miedo. Los abogados de Diddy pidieron que se revele la identidad de los demandantes, argumentando que necesitan esa información para poder preparar su defensa. Así que imagínate lo que significa esto. Estamos hablando de víctimas que ya están aterradas, personas que decidieron dar el paso más difícil, que es contar su historia, y ahora el equipo legal de Diddy quiere exponerlas al ojo público. A ver, no es difícil entender qué hay detrás de esto: intimidar, asustar, hacer que los que aún no hablaron se lo piensen 2 veces antes de hacerlo. Quieren que todos los que tienen algo que decir se lo guarden, porque saben que mientras más víctimas hablen, más se tambalea la defensa de Diddy. Aparte de eso, también intentaron ponerle un bozal legal a todas estas supuestas víctimas. Aclaro, cuando digo supuestas, como todo lo que hablo en supuesto, es porque esto se confirma o no en un momento que hay un juicio. Yo no sé, no estuve ahí, no te puedo asegurar nada. Estos son personas diciendo cosas, acusaciones que se confirman o no en un juicio después de una investigación. Justamente entonces presentaron una moción para que las víctimas o presuntas víctimas no puedan hablar de esto públicamente. ¿Por qué? Porque dicen que sus declaraciones podrían influir en los jurados. Es como si quisieran amordazar a cualquiera que pudiera contar algo, manejar ellos el relato y que se sepa lo que ellos tienen ganas y nada más. O que no se sepa nada. Pero, como nos hemos dado cuenta, eso ya no es tan fácil. Hoy en día la gente habla, las redes se encienden y todo se va a la mierda. Y aunque intenten tapar todo con dinero, lo que una vez se dispersa por internet, ya nada puede frenarlo. Como sabemos, ahora mismo Diddy está detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn. Y ojo, que no estamos hablando de la suite presidencial en un hotel de lujo, ni del tipo paseando en su jet privado. Ahora, el tipo está en una celda fría y sin privilegios, donde el magnate solamente espera su juicio. El 5 de mayo está marcado en rojo en el calendario porque ese es el día que va a comenzar su juicio por cargos federales de extorsión y tráfico. Y hasta entonces, Diddy no tiene más opción que esperar. Un tipo que durante décadas vivió rodeado de lujos, ahora está atrapado en una realidad de la que no puede escapar. Mientras tanto, los fiscales trabajan a fondo. Incautaron más de 90 dispositivos electrónicos de las propiedades de Diddy, teléfonos, computadoras, discos duros, todo. Así que imagínate la cantidad de información que puede haber ahí adentro. Estamos hablando de potenciales conversaciones comprometedoras, videos, fotos y andás a saber qué otra prueba más que podría hundirlo a él por completo, pero también a un montón de gente más. Cada uno de estos dispositivos podría tener la clave para definir si Diddy pasa el resto de su vida tras las rejas o si vuelve a salir una vez más por la puerta de atrás como un verdadero maestro del escape. Y si bien el equipo de Diddy trató de mantener la narrativa bajo control, lo cierto es que parece más difícil de manejar. Y en eso entramos nosotros, los youtuberianos, haciendo videos de cada una de las cosas que salen, porque puedes intentar tapar el sol con un dedo, pero no puedes tapar infinitas, iba a decir estrellas, pero iba a quedar completamente egocéntrico, no es lo que quise decir, pero bueno, infinitos soles. En fin, es muy difícil cuando hay una ráfaga de data por todos lados frenar todo, es básicamente casi imposible. Pero lo más jodido de todo es pensar que, tal vez, si Cassie no hubiera denunciado a este hombre, quizás nadie hubiera hablado. Hay que pensarlo eso, ¿eh? Si ella no hubiera dicho nada, ¿qué tal si esto nunca hubiera salido a la luz? Lo que sigue para la industria musical, para la industria del entretenimiento, es una purga más que necesaria. Artistas, productores y ejecutivos van a tener que rendir cuentas, no solo sobre lo que sabían de Diddy, sino sobre sus propias conductas. Estamos entrando en una era en la que la transparencia es cada vez más difícil de evitar y la cultura del silencio ya no es tan fácil de mantener. La caída de Diddy podría ser el catalizador de un cambio mucho más grande, uno que la industria del entretenimiento lleva necesitando desde hace muchísimo. Y eso es algo que, aunque venga con mucha mierda y momentos incómodos, también puede significar un futuro mejor. Pero la gran pregunta es, ¿va a pasar algo o no va a pasar nada? Es muy difícil creer en un verdadero cambio, pero toca tener un poco de ilusión. Comentame vos, ¿qué opinás? Por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.